a este tiempo de adoración y de comunión con el Señor. ¿Cuántos adoradores hay aquí en este lugar? Amén. Amén. Y bueno, vamos a dar inicio con esta enseñanza de hoy, una serie titulada bajo el tema de la adoración. ¿Cuánto le gusta adorar al Señor? Amén. Y bueno, hoy solamente una introducción. Es un tema bastante amplio y no se puede cubrir, ¿verdad?, en una sola. Así que yo le invito a las personas que se están uniendo a que se unan los próximos domingos para que aprendamos más acerca de este tema muy importante. ¿Cuánto creen que la adoración es importante? Amén. Así que fuimos creados para adorarle a Él. Uno de los propósitos por el cual el Señor hizo es para que le adoremos, porque Él es digno de ser adorado. Así que vamos a entrar en este tema tan importante de la adoración, y uno de los textos que menciona este tema se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Vamos a ir al versículo 23 para iniciar. Este capítulo 4 de Juan es el capítulo entero de Juan. Yo le recomiendo que lo lea porque trata de la adoración, y creo que pues, a lo largo de toda esta serie vamos a estar yendo recurridamente a este capítulo de Juan, donde el Señor nos enseña y nos habla acerca de la verdadera adoración. ¿Qué dice Juan 4:23? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre de tales adoradores buscan que la adoren. Amén. Brevemente, para poner un contexto de este pasaje bíblico, trata de cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. ¿Cuántos recuerdan aquella anécdota, aquella historia, aquel evento? ¿Qué fue lo que pasó aquella vez? ¿Quién recuerda? Jesús dijo que tenía hambre. Sí. Los discípulos fueron a buscar comida y se encontró con la mujer samaritana. Se encontró con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dio comida a Jesús. No, ¿verdad? ¿Le dio agua? No. Tampoco le dio agua. Amén. Y bueno, resulta que Jesús, si no me equivoco, iba de Jericó a Jerusalén. El asunto es que él tenía, y le dijo a sus discípulos, tenemos que pasar por Samaria. ¿Y ustedes recuerdan qué pasaba con los samaritanos? No se llevaban bien. No se llevaban con los judíos. Era ella incluso le menciona a Jesús, usted cuando lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, una de las cosas que la mujer le dice a Jesús es que los samaritanos y los judíos no se llevan bien entre sí. Así que, como dice Timoteo, Jesús se acerca allí al pozo de Jacob, y las mujeres acostumbraban ir a buscar agua. Incluso ella va en un momento en el que no era común que las mujeres fueran. Y Jesús le pide a la mujer que le haga. Ustedes pueden leer ahí completamente ese pasaje. Vamos a ver muchas cosas, y a lo largo de toda esta serie vamos a estar recurriendo ahí. Pero una de las cosas en las cuales quiero puntualizar de lo que menciona Jesús es que hay una verdadera adoración, y hay adoradores que son verdaderos. Y el Padre dice que está buscando a esos adoradores. Amén. Y también dice que esos adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, son cosas que Jesús está hablándole a esta mujer. Esa mujer, yo creo que nunca se imaginó. Una de las cosas que ella buscaba era eso, no encontrarse con nadie a esa hora del día en que ella iba a buscar agua. Y resulta que se encontró con Jesús. Así mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que de pronto tenemos ese encuentro con el Señor. Ella iba con una mentalidad totalmente ajena a lo que el Señor quería hacer. Jesús sí sabía, se me era necesario, era muy importante que Él fuera a encontrarse con esa. Así que es importante, si tú estás unido hoy a esta reflexión,
no es casualidad, sino que era necesario que tú vinieras para escuchar acerca de la adoración que hacemos al Señor. Amén. Vamos a ver cómo se veía la adoración a lo largo de la Biblia, nuestro contexto, nuestro libro base fundamental en el cual nos apoyamos es en la Biblia, en la palabra de Dios, y nosotros sabemos pues que está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, en el Antiguo Testamento la Biblia fue escrita en hebreo, también en arameo, y la palabra que se utiliza para hablar de adoración, no hablo hebreo, así que dice que es algo así como shakán, o no sé cómo se pronuncia, shakán, no sé. Y en el Antiguo Testamento esta palabra, shaká, tiene que ver con inclinarse, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con dar ese honor a las personas, o en este caso a Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento pues se utiliza y aparece 172 veces. Hice esta gráfica porque me pareció que era un poco más ilustrativa para ver este punto. En el libro de Génesis, esta palabra, shaká, aparece 23 veces. Es el libro del Antiguo Testamento que contiene más veces esta palabra. Y por ejemplo la encontramos aquella vez cuando Abraham es visitado por el Señor, y dice que Abraham se inclinó y le adoró en Génesis capítulo 12. O sea que desde Abraham en adelante es que se utiliza esta palabra. Antes de Abraham no se utiliza, pero sí encontramos otro tipo de adoración. Por ejemplo, Abel, cuando presentó el sacrificio a Dios en el capítulo 5, si no recuerdo mal, pero pues no es hasta Abraham que se utiliza esta palabra shaka, o bueno, como se diga. Otro libro, obviamente, que tiene muchas veces que aparece esta palabra es en el libro de los Salmos, donde se lleva a que las personas pues adoren al Señor. También en Isaías, que es el libro profético mesiánico, aparece también. En Samuel y en Reyes, pues recordemos pues que David era un adorador, y allí pues también aparece lo que son los reyes, y vemos cómo pues paulatinamente pues en otros libros es usado, pero más que todo quiero enfatizar que este término era usado a lo largo del Antiguo Testamento, era común. Si lo comparamos entonces con el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, un idioma que de pronto esa misma palabra no aparece en el Nuevo Testamento porque fue escrito en otro idioma, fue escrito en griego, y en el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, obviamente. Y aquí está la palabra, ¿cómo se dice en griego? Yo no hablo griego tampoco. Proskineo o algo parecido. Allí ustedes pueden identificar, por ejemplo, la pi del alfabeto griego, la pi, la rho, sigma, kappa, no sé cuántos conocen las del omega. Bien, el libro que más aparece la palabra proskineo, que nuevamente tiene que ver con adorar, lo que en la Reina Valera o en otras traducciones en castellana dice o menciona la palabra adoración, pues aparece allí en griego como la palabra proskineo. Y el libro que más ocurrencias tiene es Apocalipsis. Noten cómo está se puede decir un paralelismo. El primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, tiene 23, y el último libro, que es el de Apocalipsis, pues también tiene aproximadamente la misma cantidad. Entonces hay como una sincronía ahí pues en la palabra de Dios. Y claro, en Apocalipsis, por ejemplo, se menciona la adoración celestial, que también incluso en Apocalipsis se menciona la adoración de los hombres a la bestia,
que adoran a la bestia, al falso profeta, todo esto. Los 24 ancianos adorando al Padre, los ángeles en adoración celestial, y aparece pues muy frecuentemente esta palabra de adoración en el Apocalipsis. También aparece en Mateo, por ejemplo, uno de los pasajes bíblicos que menciona Mateo es la adoración de los magos. Así que vinieron unos magos de Oriente a adorar. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorar. Y desde el capítulo 2 de Mateo pues aparece esta palabra. Y como uno de los énfasis que hace Mateo pues es la adoración. Y presenta a Jesús como el rey que es digno de adoración. Y por eso no es extraño que tenga esa cantidad de ocurrencias de adoración, porque Mateo invita a adorar. Juan es otro caso donde aparece muchas ocurrencias. Por ejemplo, en el caso del capítulo que acabamos de leer, el capítulo 4 de Juan, está como concentrado toda la adoración, todos los términos. Si no me equivoco, aparecen 10 apariciones de adoración solamente en el capítulo 9, perdón, en el capítulo 4 de Juan aparece, y el otro versículo pues no lo recuerdo, se lo doy de tarea para que lo busque. Pero note cómo en ese evangelio de Juan, en ese capítulo 4 está concentrado el concepto de adoración. Así que por eso yo les invito a que lean ese capítulo 4, que es muy completo y tiene casi que toda la enseñanza. Pues, y bueno, los demás, noten que los demás libros pues lo mencionan relativamente menos. Lucas 3, Marcos 2, Hebreos solamente 2. Hebreos, por ejemplo, menciona que los ángeles adoren, donde menciona que Jesús es superior a los ángeles y que todos los ángeles le adoren, por ejemplo. Y también es sorprendente que Pablo solamente lo utiliza una sola vez, este término próximo. Entonces, de pronto, ¿será que por qué Pablo no utiliza este término en sus cartas? Él como que se enfoca en otras cosas. Porque el Nuevo Testamento, que en su mayoría es escrito por Pablo, ¿por qué él no habló más de la adoración? Me pregunto yo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre en el Nuevo Testamento con este término de la adoración. Amén. Bueno, como les mencioné, Mateo es uno de los libros que menciona acerca de la adoración. Quiero que alguien me lea Mateo 4, 10 y otro, el versículo de Deuteronomio 6, 13, que es el equivalente. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Amén. Y Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. En este pasaje de Mateo 4 habla de la tentación de Jesús. Ustedes recordarán, por ejemplo, habrán leído aquel momento cuando Satanás tienta a Jesús en tres ocasiones, y en una de ellas le dice: te daré todos estos reinos del mundo si postrado me adoras. Y Satanás quería que Jesús le adorara y le ofrecía todas las cosas, ¿verdad? Así mismo el diablo hace lo mismo hoy con nosotros. Nos quiere ofrecer todas las cosas, aquellas cosas que ve que nosotros queremos, que anhelamos, y él está dispuesto a ofrecérnoslas, supuestamente, porque es de él, dice él que a él se le ha sido dada, y que si nosotros le adoramos a él, él nos lo va a dar. Es lo que él dice. Le dijo a Jesús, y también es lo que pretende hacer con nosotros.
Pero Jesús le dice que no. Jesús le contesta con la palabra, con Deuteronomio 6:13. Y por eso vemos la importancia de que nosotros podemos vencer al enemigo, pero con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, nosotros podemos contrarrestar los ataques del enemigo y no podemos caer en los engaños, en las artimañas que el enemigo nos pone delante. Y el Señor Jesús le respondió claramente la palabra textual de Deuteronomio 6:13 al Señor tu Dios. Miren lo que dice en lo que Mateo escribe. Recuerden que fue escrito nuevamente, les digo, en griego, y Deuteronomio fue escrito en hebreo. Pero hay una conexión muy importante que en el Nuevo Testamento y Pablo utiliza, y es la asociación de la adoración con el servicio a Dios. Y Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás. Y dice Deuteronomio: a Jehová tu Dios temerás. Entonces, aquí podemos aprender que la base y el fundamento de la adoración está en ese temor a Dios. Esa honra está cuando reconocemos delante de quién estamos. Una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de ir a Japón, una de las cosas que los japoneses practican es la honra a las personas. Creo que uno se encuentra con algún japonés y ellos hacen esa reverencia, esa inclinación. Arigato gozaimashita. Y todo es un respeto, todo es un honor que se le da a las personas. Y una de las cosas que se nos dice, por ejemplo, a los jóvenes, que antes había un respeto, antes había un trato especial a las personas, se respetaba. Mi esposa también mencionaba hace un poco acerca de, por ejemplo, si uno se encuentra ante el rey, ¿qué uno va a hacer? Y me recuerda una vez que iba a comprar y escuché a dos personas que estaban conversando. Dice, una persona le decía a la otra, dice: me encontré con el rey, estuve cerca del rey y no sabía, en ese momento no estaba seguro si decirle su majestad no sé qué, sacarse una selfie o reclamarle algo por los problemas, pues yo no sé. Y yo me puse a pensar y a reír escuchando a esta persona hablando de eso, porque en la actualidad no se bueno, si a las personas no se honra, imagínense a Dios menos, ¿verdad? No se tiene ese temor a Dios, esa reverencia al Señor, y a las personas no, y a Dios, imagínense. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, cuando nuestro corazón reconocemos quién es Dios, le llevamos a adorar. Jesús no iba a cambiar, a rendir la adoración al enemigo, porque en él había temor. Y el temor de Dios es el que nos guarda de hacer muchas cosas. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, evitamos deshonrar al Señor. Queremos agradarle a Él. Queremos hacer todas las cosas para que el Señor sea adorado, sea exaltado. Entonces vemos que el temor de Dios es importante en la adoración. Cuando vamos a adorar a Dios, tenemos que hacerlo con temor, tenemos que hacerlo con reverencia. Amén. Vamos a avanzar. Amén. Vamos a ver por qué. Yo les preguntaba hace un momento, ¿por qué el apóstol Pablo, que es uno de los contribuyentes más importantes del Nuevo Testamento, solamente utiliza una vez este término, proskineo? Y él utiliza otros términos. Y él lleva la adoración no solamente a inclinarse, no solamente a un concepto, no solamente un momento, sino que él lleva la adoración a algo mucho más abarcador, a que toda la vida depende o se relaciona con la adoración.
Adoración no solamente cuando vamos a la iglesia y tenemos un tiempo, no solamente cuando nos doblamos nuestras rodillas, no solamente cuando cantamos, no solamente un tiempo, como Jesús le dice a la mujer samaritana. Una de las cosas que Jesús habla con la mujer samaritana, tres cosas importantes, es a quién se adora. Otra cosa es dónde se adora. Una de las cosas que discutió Jesús con la mujer samaritana, dónde se debe adorar. Y otra cosa es cuándo se debe adorar. Y estuvo allí en esa discusión con la mujer samaritana. Y Jesús le dice, no es ni en Jerusalén, no es en este monte, porque la mujer samaritana le decía, los judíos dicen que tienen que ir a Jerusalén a adorar, pero nuestros líderes dicen que tienen que venir aquí, en este monte. Y Jesús le dice, no es ni en Jerusalén, no es en este monte que tienen que adorar. Sino, Jesús también le dice, es que ustedes no saben a quién están adorando, tienen que saber a quién adorar. Y Jesús llevó a la mujer samaritana, vamos a verlo con más detalle en las otras lecciones, a que esa adoración no solamente es un momento, no solamente es en un lugar que yo tengo que ir a un lugar a adorar, no solamente tengo que hacerlo en esta hora, que si no lo hago a esta hora no es adoración, que si no me pongo de rodillas no es adoración, que si no canto no es adoración, sino que toda nuestra vida debe ser una adoración para el Señor. Todo lo que hacemos es adoración para el Señor. Y vamos a ver este pasaje que a mí me gustó muchísimo, de 1 Corintios 14, 25. El único pasaje donde Pablo utiliza adoración, y me llama la atención el enfoque que él le da. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 25. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. ¿Qué pasaba en Corintio? Ustedes, cuando se hace un estudio de Corintio, cuando usted lee Corintio, usted ve a Pablo llamándole la atención a la iglesia de Corintio, porque había mucho desorden en la iglesia, muchos pecados, mucha división. O sea, era una iglesia con muchos problemas, y bueno, parecida a la iglesia en la actualidad de hoy. Estaba una iglesia dividida, estaba una iglesia que no sabía adorar, que hacía una cosa. Y Pablo en sus escritos, él trata de ordenar y de organizar y de explicarles a ellos muchas cosas. Y en todo ese contexto vemos esto que les dice, y me gusta mucho lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Él le dice que si ellos hicieran las cosas bien, si ellos se enfocaran en no pensar en sí mismos, si no hubiera esa división, si no hubieran esos problemas que estaban allí, después en el contexto, la gente que entra, que viene a visitarlos, no ve ese desorden, no ve esos problemas, no ve esa división. Ellos dice que van a postrarse sobre su rostro, o sea, va a haber una convicción en la persona que entra y va a adorar a Dios. Noten que esa persona no se le obliga para que adore a Dios, no se le dice, oye, tienes que adorar a Dios, sino que esa persona, el Espíritu Santo hace una obra en esa persona, y esa persona va a doblar su corazón, va a doblar lo malo que tenga. Su corazón dice que lo oculto de su corazón va a ser manifestado, se va a postrar, va a reconocer, va a humillarse ante el Señor, va a adorar a Dios. Y otra cosa, dice, va a declarar que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, el apóstol Pablo está tratando de llevar a la iglesia de que no solamente adore a Dios. Dice que allí la gente hablaba en lenguas, tenían los dones, profetizaban,
pero lo hacían en forma desordenada. Y si llegaba una persona incrédula, dice que iba a haber un desorden. No, esta gente está borracha, esta gente está desordenada. Pero si hacían las cosas en el orden correcto, en el orden de Dios, la gente que iba a entrar a la iglesia iba a adorar. Esa persona, por muy nueva que fuera, iba a reconocer, iba a exaltar al Señor. Entonces el apóstol Pablo nos lleva de que deje la iglesia de pensar, por ejemplo, en la forma correcta de adoración, todos esos los rudimentos, y se enfoque para que la gente nueva que viene vea que verdaderamente Dios está allí y la gente nueva pueda adorar a Dios. Porque a veces nos concentramos en cómo debemos adorar a Dios nosotros. Estamos como monopolizando la adoración, que yo sí tengo la adoración verdadera, que así se tiene que adorar al Señor. Y lo que debemos enfocarnos es que la gente de afuera adore al Señor. No solamente lo interno, sino que Pablo va más allá. Pablo se enfoca en la gente que viene, que adore a Dios al ver la iglesia, a ver las cosas que hace la iglesia. Y me llama la atención porque es el único pasaje donde aparece adoración en los escritos de Pablo. Y es que Pablo estaba enfocado en alcanzar almas para Cristo. Él no estaba enfocado en sí mismo. Él no estaba enfocado en el grupo que él tenía, sino que él estaba enfocado en alcanzar la gente. Que la gente que venga adore a Dios. Vea cómo Dios se mueve en medio de su pueblo y adora a Dios de corazón. Y esa es una de las cosas que la gente se aparta, porque cuando viene a la iglesia, son los conflictos, ve los problemas, ve que este pastor es no sé qué, que este hermano no sé qué otro, que este hace una cosa, que este hace la otra, y ve esa división, ve los problemas. Pero qué bonito es cuando viene la gente de afuera y al ver cómo Dios se mueve en el lugar, adore a Dios. Sea un motivo para que la gente busque a Dios y adore a Dios, y no que se aleje. Amén. Entonces Pablo utiliza otros términos cuando habla de adoración. Y bueno, aquí solamente coloqué 3. Uno de ellos está en Romanos 1:9, voy a pedir que alguien lo lea. Porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago oraciones por vosotros, siempre en mi oración. Hago menciones de vosotros siempre en mi oración. Amén. Y bueno, también me buscan por allí los otros pasajes, Romanos 1:25, Romanos 12. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, la cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Noten que allí en Romanos 1, que el pastor, Romanos 1:9, el apóstol utiliza, es que no olvidé de anotar a la palabra que utiliza el apóstol Pablo, creo que es algo así como lastrios o algo así, que tiene que ver con culto, tiene que ver con servicio, y bueno, no recuerdo la otra palabra en que aparece en la traducción en español, pero es la palabra que utiliza Pablo, la palabra favorita de Pablo cuando se refiere a adorar o a ministrar o a servir. Es esta que aparece aquí, y él menciona que él sirve a Dios, dice, en espíritu, en el evangelio de su Hijo. Aquí el apóstol, bueno, está dando su introducción a los romanos del evangelio de Romanos, y una de las cosas pues que él menciona es ese servicio. Para Pablo, adorar a Dios lo hacía cuando le servía.
bueno, no solamente cuando le servía, sino que todo lo que él hacía era para agradar a Dios, era para servir al Señor. Y en Romanos, y allí mismo en el versículo 25, que leyó también nuestro pastor, noten, aquí aparece, lo anoté porque aparece el mismo término griego, pero utiliza la palabra culto, la palabra que aparece aquí en la traducción en español, dice que da culto a los ángeles, a las criaturas, antes que al Creador. Allí el apóstol Pablo, cuando usted lee este capítulo 1 que le habla de la culpabilidad del hombre, él es como si él dijera: yo le doy culto al Señor, en el versículo 9. En el versículo 25 dice que se da culto a las criaturas, mencionando allí a los romanos, porque los romanos, ustedes saben que ellos adoraban, bueno, casi que todas las demás culturas alrededor, ellos adoraban y servían a la creación, a las criaturas, pues, en vez de adorar y servir al Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento, por eso les mencionaba anteriormente, que la palabra proskineo no aparece, por ejemplo, en los escritos de Pablo, solamente aparece una vez, que es el texto que les mencioné. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no aparece las otras veces? Porque Pablo utiliza este otro término, que se relaciona más que todo con culto, pero está relacionado con el servicio a Dios. Y otra palabra muy importante, hay otros pasajes bíblicos, solamente he seleccionado esto, de Pablo, que está en Romanos 12:1, que es un texto clave también. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Noten aquí, en este pasaje, donde vemos que ya la adoración o ese culto del que nos habla Pablo, somos nosotros mismos. Ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, veíamos que el sacerdote tomaba un animalito y era sacrificado, un animalito que era inocente, que no había hecho nada. El que había cometido pecado era el ser humano, pero un animalito venía y moría por la persona que había cometido el pecado. Acá el apóstol Pablo nos enseña que nosotros mismos somos los que debemos presentarnos. Dice: nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Y esa debe ser nuestra adoración, ese debe ser nuestro culto racional. Entonces, ¿cómo es eso de que, bueno, más adelante el apóstol Pablo menciona muchas cosas acerca de cómo es ese culto, y ahí menciona todo el capítulo 12, y es que nosotros, cuando venimos a Cristo, ya no nos debemos a nosotros mismos, ya nosotros le dependemos al Señor, ya nuestra vida es de Él. Él nos compró a precio de sangre, y todo lo que hacemos nosotros es para honrarlo, para adorarlo a Él. Entonces noten cómo allí el Señor nos lleva de que cada día nuestra adoración ya no se limita a que cantemos, ya no se limita a que es un momento nada más, sino que todo nuestro día entero debe ser un culto para el Señor. Y no solamente un culto, dice que tiene que ser santo. Yo no sé las cosas que usted hace, si usted piensa cuando la está haciendo que es algo santo para el Señor. Es algo que el Señor se agrada de las cosas que usted hace. Ahora, no significa eso de que nosotros tenemos que sacrificarnos en el sentido de que, como lo hacían en el Antiguo Testamento, de quemarse o de hacerse daño o de
de hacer cosas contra su, De lesionar el cuerpo. de lesionarse uno mismo, no, sino en el sentido espiritual. Aquellas cosas que el enemigo, como cuando el enemigo tentó al Señor, dijo, mira, haz esto, para que si tú lo haces te voy a entregar todos los reinos del mundo. No, el Señor quiere que las cosas que nosotros hagamos sean cosas santas. Imagínense, hacerse daño no es algo santo. Hacerse daño no es agradar a Dios, sino que ese sacrificio, esas cosas que a Dios no le agradan y que nosotros hacemos, son aquellas cosas que tenemos que sacrificar. Hay cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan, y esas son las cosas que el Señor quiere que quitemos. Si de verdad queremos adorar a Él, la quitemos de nuestra vida y hagamos las cosas que a Él le agradan. Vamos a avanzar. ¿Cuántos siguen adorando al Señor? Amén. Como conclusión, pues, unas anotaciones que tomé, es que adoración no es cantar. A veces, cuando nos reunimos para alabar al Señor, dice, bueno, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una adoración. Pero no, ¿verdad? No, eso no es. Es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí en el versículo que leímos, en 1 Corintios, capítulo 14, si usted lo lee, allí el apóstol Pablo le dice, si ustedes quieren cantar, pues canten. Si alguno tiene salmo, canten. Si alguno tiene himno, canten. Adora al Señor. Es una parte muy importante de la adoración. Alabar al Señor, cantarle a Él, porque Él es digno. Él nos dio nuestras manos para levantarlas a Él con manos limpias y santas. Nuestros labios para expresar las grandezas del Señor. Es vivir sirviendo y agradando a Dios. Es la anotación que nos. Entonces, adoración no solamente un momentito, allá adoré al Señor. Ahora, después que salgo, alguien escuchó una vez allá en Panamá de que la religión nada más era para, eso es cuando estoy en mi intimidad en mi casa, decía. Ahora acá afuera ya yo me dedico a otras cosas, no sé qué. No, al contrario, es cuando nos levantamos de la adoración, de estar postrados ante el Señor, es que empieza esa verdadera adoración. No podemos ser nada más que consagrarnos cuando estemos de rodillas allí en el momento. No, es afuera, cuando la gente está mirando que nuestra vida es adoración al Señor. Tampoco se trata de descuidar nuestra comunión íntima con Dios, que es lo que quería también mencionarlo. No estoy diciéndole, no, deje de orar, deje de doblar sus rodillas. No, eso también es parte importante de nuestra comunión con el Señor. No dejemos de orar. Pablo le decía a los corintios, yo soy uno de los que más ora, yo soy uno de los que más ayuna, de los que más habla en lengua, le decía a ellos. No significa que tenemos que descuidar nuestra comunión con el Señor. Al contrario, debemos pasar tiempo con el Señor. Debemos adorarle ahora más que nunca al Señor. Y también servirle. No se trata tampoco de dejar de servir, no es ni lo uno ni lo otro. No se trata de dejar de servir a Dios para vivir una vida apartada del pecado. Porque de pronto la gente puede pensar, no, pero es que si me relaciono con la gente voy a pecar, voy a contaminarme. No, al contrario. Es el momento para que las personas de nuestro alrededor adoren al Señor y vean en nuestro servicio, en nuestra conducta, adoren al Señor, como lo decía Pablo. Y finalmente, nuestra vida de devoción debe llevar a los demás a adorar a Dios. El apóstol Pablo, con todas las cosas que hacía, el objetivo de él era que las demás personas también adoraran a Dios. Él no solamente quería él solo ir al cielo, él quería que las demás personas fueran al cielo. Él no solamente quería él adorar a Dios, él quería que las demás personas adoraran a Dios. No nos enfoquemos
solamente en nosotros, sino que la adoración, nuestra adoración a Dios, mueva a la demás gente también a nuestro alrededor a adorar al Señor. Amén. Así que yo le invito que, bueno, vamos a orar. Yo invito a las demás personas que están mirando esta transmisión a que se sigan uniendo en los demás domingos. Próximo domingo seguiremos compartiendo, seguiremos hablando acerca de este tema tan importante, y no deje de adorar a Dios en todo lo que hagas en tu día a día, cuando estés en tu casa, cuando estés en el trabajo, cuando estés en todo lugar, que las demás personas puedan ver esa adoración y puedan adorar a Dios. Tú eres un instrumento de adoración para el Señor. Que el Señor te bendiga.